Esos tres rebeldes son en la Biblia, Coré, Datón y Abirón. El primero es el que golpea a Hiram con la regla, así los justos son asesinados en nombre de la ley y el orden. Es muy interesante saber que las predicaciones del Divino Maestro Jesús el Cristo están siempre junto al lago, la fuente o el mar. Samael Aun Weor. Prefacio. Por el venerable Maestro Garga Cuichines. El texto presente tiene como título Logos Mantram Teurgia. Aquí los estudiantes gnósticos tienen oportunidad de conocer qué es eso de Logos, cómo son los mantram y qué cosa es la teurgia de las distintas enseñanzas que ha dado el Maestro en este pequeño volumen. Vamos a hablar concretamente sobre lo que es el pentagrama esotérico que ya conocen los estudiantes gnósticos, pero nosotros queremos que el estudiante investigue por sí solo, porque ellos quieren que uno les diga todo y eso así sin ninguna experimentación propia. Pues la olvidan al instante y la olvidan porque no es lo mismo lo que a uno le cuentan o le dicen, que lo que uno mismo investiga. En el costado izquierdo del pentagrama, los estudiantes encontrarán todos los signos o letras sagradas que existen en las Biblias antiguas, por el ejemplo de I o D, E, V, A, U, E. Se encuentran también en el pentagrama los signos que están en el tarot. También están en las Biblias antiguas que editaron hasta el año 1940. De ahí en adelante los editores quitaron de las Biblias todos estos símbolos, letras y signos creyendo que no tenían importancia. Conociendo todos estos aspectos del pentagrama, pueden utilizar el tarot que distribuye el movimiento gnóstico cristiano universal. Este tarot y el pentagrama salen desde Ciénaga, Magdalena, Colombia. Ahí están todas las letras sagradas del alfabeto sagrado, en forma nítida, perfecta. En el pentagrama pueden interpretar el I o D, E, V, A, U, E que existe en la Biblia y luego las mismas letras existen en el tarot, pueden interpretar letra por letra lo mismo que las letras que encuentran en el pentagrama, los signos del Sol y la Luna, de Marte, Sachariel, en fin, todos están ahí para su estudio. El pentagrama tiene muchos poderes contra las fuerzas negativas, en la misma forma que el poder del verbo. Vamos a recordar aquí alguna vez algo que me contó el maestro Samael, que queriendo investigar el pentagrama esotérico, o sea ese que llega laminado hasta ustedes, y queriendo saber qué valor tenía. Dice que salió en lo interno y fue llevado a una altísima montaña, descendió a la montaña, se paró muy bien y entonces pronunció el nombre del Tetragram, Tam. Cuando terminó de pronunciar ese nombre o mantram, sintió que la montaña tembló y casi se venía abajo como si se fuera a derrumbar el mundo. Oyó un ruido tremendo en el cielo y asustado y confundido, miró hacia arriba y vio que de todas las estrellas del universo se asomaron los dioses para ver e indagar qué pasaba en el cosmos. Una vez que el maestro vio esto, se sintió humillado y totalmente deprimido porque había provocado un escándalo universal sin razón de ser. Algo parecido a lo que haría un hombre tonto cuando ve que se está quemando una basura y llama a los bomberos para que vengan a apagar el incendio. Llegados los bomberos se dan cuenta que es una simple basura que están quemando en un patio. Pues bien, por este relato se darán ustedes cuenta que el solo hecho de pronunciar con el verbo una palabra de poder o un mantram por un hombre casto, lleno de fuerza, causó estragos en el universo. Yo mismo he usado también el pentagrama y me ha dado unos resultados formidables. Recuerdo en este momento algo que me aconteció hace aproximadamente unos 20 años. Me encontraba en un matrimonio de una sobrina en la ciudad de Barranquilla, cuando de uno de los tantos santuarios que hay allá, se me buscaba para que fuera a resolver un caso. Esto no deben hacerlo los estudiantes. Pero lo hacen sin la menor idea del perjuicio que están causando en un ser superior. Lo cierto es que allí fui llevado y encontré el siguiente caso. Había de rodillas en el altar un poseso, ese elemento no se quería levantar de ahí, porque él pedía a los gnósticos que lo libraran de todo mal. Ese fue el cuadro que encontré. Enseguida, estando vestido de paisano sin las vestiduras sagradas ni nada, tuve que enfrentarme al problema de aquel hombre poseso porque los dueños del santuario me rogaron que hiciera algo por ese hombre. Yo me enfrenté al hombre, le hice conjuraciones y paces con la espada, luego me contestó, haga lo que quiera que de aquí no me saca nadie. 11 al 36. Pedro en estado de jiñas. La Biblia nos cuenta el caso de Pedro, quien encerrado en prisión, logró fugarse poniendo su cuerpo físico en estado jiñas. Así que, Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de las puertas, que guardaban la cárcel. Y he aquí, que el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y esta cabeza, sembrada de serpientes, el estudiante esotérico tiene que entregarla a Minerva, la diosa de la sabiduría. Solo en la fragua encendida de Vulcano se puede lograr la iniciación venusta. Solo en la fragua encendida de Vulcano se logra la purificación absoluta. Solo en la fragua encendida de Vulcano se puede decapitar al yo, al mí mismo, al Satán de la Sagrada Biblia. Aquel que quiere entrar a la ciudad sagrada de las 9 puertas mencionadas en la Bhagavad Gita debe resolverse a bajar a la fragua encendida de Vulcano. Angosta es la puerta. Abundan estudiantes esoteristas que, equivocadamente, afirman que hay numerosos caminos para llegar a Dios. Manos blancas, con dedos cónicos. Manos alargadas de forma mística, como las manos de un Jesús de Nazaret o de un Francisco de Asís. El hermano que dirigía la cadena, soltándose de ella, salió al encuentro de Andramelech para abrazarle y saludarle. Nuestro cuerpo físico es conocido en lenguaje oculto y en los 10 sepirotes con el nombre de Malchut, y a él se refiere la letra Iode, que se escribe como una pequeña coma en los textos sagrados como la Biblia, el pentagrama esotérico y otros. En estos estudios, usando únicamente nuestro cuerpo físico como medio experimental, de inmediato nos damos cuenta que existen leyes de la naturaleza que nos permiten aprovecharla y por consiguiente obtenemos beneficios incalculables, porque la vida nos retribuye según como sepamos usar sus leyes. Entonces la esfinge del misterio nos ayuda para saber comprenderla y usarla. El AGLA es el Ejército de Salvación Mundial. El jefe supremo de la GLA es el Cristo Jesús. Sabed, hermanos gnósticos, que Jesús el Cristo está vivo. El Cristo Jesús resucitó al tercer día con su cuerpo de carne y hueso, y todavía vive con ese cuerpo de carne y hueso en el Chambala. El país secreto del Chambala se halla en el Tíbet oriental. Con él viven muchos otros maestros que también resucitaron y conservan sus cuerpos desde edades antiquísimas. El Maestro adorable, Jesús el Cristo, ha estado muy activo y ha trabajado intensamente ayudando a la pobre humanidad doliente. Él es el jefe del movimiento gnóstico. La sociedad humana, esa sociedad que los acusa ante el veredicto solemne de la conciencia pública, no fue capaz de vestirlos elegantemente, no les reconoció el derecho de vestir elegantemente, entonces el resultado fue el delito. Jesús el Cristo dijo: quien se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Esa sociedad cruel y desalmada que abandona a sus niños en la calle, esa sociedad perversa y degenerada que le niega a los niños el derecho de vestir bien, y el derecho de comer, y el derecho de estudiar en un buen colegio por el crimen de no tener dinero, no es realmente tan limpia de pecado como para arrojar la primera piedra a estos infelices desamparados. Si los padres de estas criaturas murieron, si son huérfanos, si son tan pobres e indefensos, ¿por qué la sociedad humana, que se precia de ser tan honrada y digna, no educa a estos niños en elegantes colegios junto con los llamados niños bien? ¿Acaso estos niños son animales? ¿Acaso estos pequeños no son seres humanos? ¿Acaso la sangre de estos niños no es también tan roja como la de los niños bien? La sociedad humana no tiene derecho a condenar lo que ella misma ha creado. Ellos, siendo tan perfectos, se han adaptado a sí mismos al yo ajeno de cada persona del mundo y llenos de dolor exclaman: yo soy ladrón, yo soy fornicario, yo soy adúltero, yo debo mucho karma. Los grandes seres adoptan como yo al yo del prójimo. Ningún maestro de la humanidad dice: yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy poderoso, etc. Los perfectos solo dicen: cada uno de nosotros es un mal caracol entre el seno del Padre. Jesús el Cristo dijo: no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti mismo. Realmente uno se asombra ante los atormentadores, de ninguna manera ellos quisieran ser atormentados. Por ello el Espíritu Santo, o fuego sagrado en nosotros, está regido su ascenso por los méritos del corazón, siendo la morada del Padre en lo alto, la cabeza, la del Hijo en medio, en el corazón, y el del fuego sexual,
Espíritu Santo, en el hueso sacro o coxis y frente a la puerta de entrada donde el Señor Jehová puso al ángel con espada de fuego. Cuando expulsó al hombre del paraíso. Solo el puro y el casto pueden entender la Santa Biblia y desentrañar los profundos misterios que ella encierra, pero a ella acuden los que jamás la han leído para rebatir la guarda del sexto mandamiento diciendo, y el creceos y multiplicaos. Mandato que fue dado solo a Adán según la sabiduría del Génesis, y cuando todavía no se le había dado compañera al hombre en su primera etapa evolutiva como andrógino. Si lo uno y lo otro fuesen lo mismo, la Biblia no tendría por qué hablar sobre adulterio y adultero es 25 versículos diferentes y de fornicación en 25 diversos versículos y de fornicado, fornicando y fornicar en muchos versículos más. La definición académica obliga a los letrados y eruditos a rechazar el mandato tal como es y a despreciar la sangre del Cordero. Que estudien lo que dice la Biblia en el capítulo 15 de Levítico donde se habla claramente de lo que implica el tremendo vicio de la fornicación y declara inmundo hasta la tarde al que pierde su simiente voluntaria o involuntariamente. Los mismos lectores de la Biblia manifiestan que eso pertenece al Antiguo Testamento para indicar así que está en desuso, cuando el Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Ahora cabe preguntar cómo lo interpretará el letrado que paseando con una dama, un desconocido de ambos le da un beso en la mejilla. ¿Cómo enseña la Real Academia o cómo lo entiende? Entonces, ¿en qué quedamos? Nosotros los gnósticos usamos el plan divino para el acontecimiento de una divina concepción y muchas veces se procesa en la forma en que lo denuncia la Santa Biblia y acontece el caso de Ana, madre de Juan el Bautista, que lo tuvo a la edad de 70 años, por cuyo motivo ese hijo tuvo que vivir en el desierto y vestirse con pieles de animales. Los externos usan millones de espermatozoides para su propia reproducción, nosotros los aprovechamos para darnos vida, luz y sabiduría a nosotros mismos y con la escapada de uno solo de ellos, logramos obtener hijos de la luz. Retornan los imbéciles para atormentar al mundo. Las reencarnaciones sagradas fueron siempre celebradas en el Tíbet con grandes fiestas religiosas. Jesús de Nazaret fue una reencarnación. El cuerpo físico no es el yo. Es necesario saber que el yo es el Satán de que nos habla la Biblia. Hay que aprender a tocar en el diapasón de la vida, nuestra espina dorsal es como un clavicordio que percibe toda nota, todo movimiento, todo calor y todo color. Con justa razón en la Biblia se conoce como el árbol de la vida. La ley para el hombre máquina es nacer, crecer, reproducirse y morir dentro del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza. Jesús el Cristo cuya Navidad celebramos esta noche con rituales y fiesta, dijo lo siguiente, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. La naturaleza se opone a la autorrealización íntima del hombre porque esto es contrario a sus propios intereses, lo normal, natural es que el reino mineral se trague a la humanidad. Jesús el Cristo dijo, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue y de 1000 que me siguen uno es mío. Capítulo B. La revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia es el quinto evangelio, nosotros necesitamos con urgencia un cambio radical, total y definitivo, y esto solo es posible mediante la revolución de la conciencia. La autorrealización íntima exige tremendos esfuerzos individuales y estos solo son posibles mediante la revolución de la conciencia. Jesús el Cristo cuya Navidad celebramos esta noche de 1965, jamás le prometió el reino a todos los seres humanos, Jesús hace énfasis en la dificultad de entrar al reino. Árbol que no da fruto cortadlo y echadlo al fuego. Los reyes sagrados de los tiempos arcaicos fueron cabezas de religión. Esquilo dijo, un estado próspero honra a los dioses, nosotros decimos el estado perfecto es imposible si excluimos la religiosidad. Los jefes de estado cuando no son líderes espirituales llaman ley a su propia violencia y a la violencia ajena la denominan crimen. Los políticos antirreligiosos solo pueden sostenerse por el crimen y mandan siempre asesinar a todo aquel que pueda eclipsarlos. Los bribones trabajan siempre en favor de la minoría privilegiada, y cuando trabajan en favor de la mayoría, queriendo hacer el bien resultan haciendo mucho mal. Gobernar significa rectificar, a los bribones no les gusta rectificar porque son demasiado orgullosos. Se puede ser religioso sin pertenecer a ninguna forma religiosa, solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario.
Las religiones constituyen el fundamento vivo de toda sociedad civil y los manantiales inagotables de toda sabiduría. Todas las religiones con sus dioses, semidioses, profetas, mesías y santos son el producto de la iluminación. Las religiones deben volverse científicas y la ciencia debe volverse profundamente religiosa. Existe una lógica formal y una lógica dialéctica, esta última puede demostrar científicamente la falsedad del materialismo dialéctico y la realidad científica de los principios religiosos. Eso que llamamos la verdad, puede recibir muchísimos nombres tales como Alá, Brahman, aquello, Dios, Tao, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones adoran eso y los iluminados lo experimentan durante su éxtasis en ausencia del yo. Eso no se puede definir, eso es la verdad, y esta es lo desconocido de instante en instante. Los líderes religiosos pueden experimentar eso y por ello son idóneos para hacer labor social y gobernar a los pueblos sabiamente. El Dios de los caníbales será un caníbal, el de los cruzados un cruzado, el de los mercaderes un mercader, el de los ladrones un ladrón, el de los gatos un gato, el de los perros un perro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el de aquellos que realmente lo han experimentado, es la verdad. Todos los grandes líderes políticos de las poderosas civilizaciones que nos precedieron desde la noche profunda de los siglos, fueron también grandes líderes espirituales. Moisés, Mahoma, Santo Lama, Buda, Jesús, Hermes, Asiata Siemas, Gandhi, etc. etcétera, fueron genios de la política y guías espirituales. ¿Quién podría negar que Moisés fue también un gran legislador? ¿Quién podría demostrar que Mahoma no fuese también un trabajador social y un gran legislador? Basta leer el Corán para saber que Mahoma fue político y legislador, que trabajó honradamente para su pueblo. ¿Y qué diremos del el hombre que renunció a las riquezas de la corte, el príncipe mendigo? ¿Y qué diremos del maestro de maestros que inició una nueva era? ¿Y qué de su evangelio? Leyendo cuidadosamente los evangelios, hallamos en ellos socialismo cristiano latinoamericano, que tiene por basamentos los 4 evangelios de Jesús el Cristo. Todos los grandes guías espirituales fueron también grandes líderes políticos. El político sin religión es astuto, codicioso, mentiroso, asesino, irresponsable, ladrón, y por lo menos equivocado sincero que causa mucho daño. Capítulo 30 Control de la fecundidad. Necesitamos el control de la fecundidad y no el control de la natalidad porque esto último sería criminal. Ya está demostrado que el yo psicológico continúa en nuestros descendientes. El yo es algo muy complejo, el yo existe siempre en forma pluralizada, no posee realmente individualidad. Después de la muerte queda el recuerdo de la persona que existió, ese recuerdo tiene realidad y energético, ese recuerdo es el yo, el mí mismo. No todos los elementos que constituyen el yo continúan en organismos humanos. Algunos elementos y subelementos del yo energético continúan perpetuándose en organismos animales, vegetales y hasta en principios minerales. En todo caso, la ley de la herencia biológica y hasta psicológica está demostrando que los principios básicos de nuestros antecesores continúan en nuestros descendientes. El hombre influye sobre toda la naturaleza, porque muchos de sus elementos energéticos se incorporan a los 3 reinos inferiores de la naturaleza. Si queremos un mundo mejor se hace necesario seleccionar la semilla humana. Debemos controlar la fecundidad para crear una sociedad mejor, seleccionar semillas no es criminoso. Si tenemos derecho a seleccionar semillas vegetales y animales, también tenemos derecho a seleccionar semillas humanas. Es absurdo permitir que continúen los asesinos, ladrones, homosexuales, prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano propone la esterilización de los delincuentes. Con rayos X se puede esterilizar a los delincuentes sin que estos reciban perjuicio alguno en su salud. Cualquier delincuente esterilizado puede casarse si quiere y realizar la cópula y vivir, lo único que no puede es reproducir su especie, eso es todo. Los REASACs afectan selectivamente los epitelios seminíferos y respetan las células intersticiales productoras de la testosterona. Todos estos sagrados personajes religiosos que personifican al Cristo nacen el 24 de diciembre a las 12 de la noche.
Todos estos sagrados personajes son hijos de inmaculadas concepciones, todos ellos nacen por obra y gracia del Espíritu Santo, todos ellos nacen de vírgenes inmaculadas antes del parto, en el parto y después del parto. La pobre y desconocida mujer hebrea María, madre del adorable Salvador Jesús el Cristo, recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc. etcétera, etcétera. Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Madre Divina, el eterno femenino cósmico. El Cristo es siempre hijo de la Madre Divina y a ella le rinden culto todas las santas religiones. María es fecundada por el Espíritu Santo, cuenta la tradición que este último, en forma de paloma, hizo fecundo el vientre inmaculado de María. La paloma es siempre un símbolo fálico, recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Entre los chinos el Cristo es Fuji. El genio de la tierra es aquel Melquisedec de que habla la Biblia, Chang'an, el rey del mundo. Se nos ha dicho que el genio de la tierra tiene un cuerpo físico semejante al nuestro, pero eterno, inmortal. Algunos lamas del Tíbet han tenido la gran dicha de conocer personalmente a Chang'an. 7. El genio de la tierra vive en Agartha, el reino subterráneo, en compañía de los sobrevivientes iniciados de la Lemuria y Atlántida. La raza de Agartha solo aguarda que la raza aria degenerada que vive actualmente en la superficie de la tierra perezca con el fuego. Bhakti Yoga es el sendero de la devoción. Con Karma Yoga vivimos rectamente, cosechamos mucho dharma, recompensa, pero no fabricamos los cuerpos solares porque este es un problema sexual. Con Jnana Yoga nos hacemos fuertes en meditación y yoga, pero no fabricamos los cuerpos solares porque este es trabajo con el hidrógeno Si-12 del sexo. Con Bhakti Yoga podemos seguir la senda devocional y llegar al éxtasis, pero esto no significa fabricación de los cuerpos solares. Existen escuelas que afirman la existencia de 7 senderos, y hay algunas que dicen que existen 12 senderos. Jesús el Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Quien enciende la hoguera en la cordillera central, la espina dorsal, edifica el templo, fabrica los cuerpos solares, y entra en armonía con el Tao, encarna al ser. Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche, dijo, a todo el que me oye y cumple lo que digo lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. El segundo aspecto viene a resumir la vida de todo individuo sagrado que se convierte en una encarnación del segundo Logos, el Cristo cósmico. El héroe del mito solar ha sido siempre presentado en todos los tiempos como un hombre Dios, y su vida se desarrolla y desenvuelve conforme a la carrera del Sol, que es el vehículo cósmico del Logo solar. En el pasado, en los antiguos tiempos, el nacimiento de Mitra se celebró siempre con grandes regocijos en el solsticio de invierno. Horus, espíritu divino, hijo de Isis y Osiris, en el viejo Egipto de los faraones, nacía también en el solsticio de invierno. Nadie sabe con exactitud la fecha exacta en que nació Jesús de Nazaret. El iniciado constituía su vida con el drama solar y se convertía de hecho en un individuo solar. 57. La iniciación venusta es para los hombres verdaderos, no para las mujeres. Ninguna mujer puede alcanzar jamás la iniciación venusta. El grado más alto que la mujer puede alcanzar es el de Virgen Celestial, que corresponde al estado de Bude. Cuando una mujer quiere alcanzar la iniciación venusta debe desencarnar y reencarnarse en cuerpo de hombre. Por estos tiempos, en el Valle del Nilo, en Egipto, está encarnado en cuerpo de hombre aquel gran ser que se llamó María, Madre de Jesús de Nazaret. H.P.B., la autora sabia teosófica que escribió los 6 volúmenes de la doctrina secreta, se está preparando para reencarnarse en cuerpo de hombre, porque quiere alcanzar la iniciación venusta. Lo que estamos diciendo no debe desencantar a las mujeres. Toda mujer que trabaje en la fragua encendida de Vulcano, toda mujer que trabaje en la 9ª esfera, puede fabricar sus cuerpos solares y convertirse en una Bude viviente, en una virgen del nirvana, con poder sobre el fuego, los aires, las aguas y la tierra.
La iniciación venusta es otra cosa, es solo para hombres verdaderos, pero cualquier virgen del nirvana puede reencarnarse en cuerpo de hombre para alcanzar la iniciación venusta. Cada vez que el lobo solar necesita venir al mundo para iniciar una nueva era, se encarna en un hombre debidamente preparado para la iniciación venusta. Existen 12 salvadores. El yo que hoy jura fidelidad ante el ara gnóstica es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el sujeto se retira de nuestro movimiento gnóstico dejando a todos los hermanos asombrados. La bestia intelectual es una máquina inconsciente, sin responsabilidad alguna, sin individualidad verdadera. La conciencia duerme profundamente en cada yo de la legión de Satens, la conciencia sueña dentro de cada yo. Las gentes están hipnotizadas por esa fuerza foática ciega del abominable órgano cundartiguador. Existen 4 estados de conciencia: sueño, conciencia de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. Imaginad una casa de 4 pisos, la bestia intelectual vive en los 2 pisos inferiores. De ninguna manera resulta exagerado afirmar que los 2 pisos superiores de la casa de la conciencia son absolutamente desconocidos para la pobre bestia intelectual. El primer estado de conciencia es el sueño normal, común y corriente. Durante el sueño el yo pluralizado envuelto en sus cuerpos lunares protoplasmáticos abandona el cuerpo físico y ambula por el mundo molecular. El segundo estado, equivocadamente calificado como estado de conciencia de vigilia, es realmente en el fondo una simple continuación del sueño, ciertamente mucho más peligroso que el primer estado. El animal intellectual equivocadamente llamado hombre es soñador en un 100%, alguien dijo que la vida es sueño y no se equivocó. La bestia intelectual trabaja soñando, maneja carros soñando, nace soñando y muere soñando. Los 4 evangelios de Jesús el Cristo insisten en la necesidad de despertar, pero la bestia intelectual cree que está despierta. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal inconfundible de que quiere despertar. El mundo tiene 7 dimensiones, pero el animal intelectual solo percibe 3, porque está dormido. El animal intelectual tiene una idiosincrasia psicológica espantosamente tridimensional y por ello su sentido espacial deficiente solo percibe longitud, latitud y altura. El desarrollo del sentido espacial solo es posible con el despertar de la conciencia. La clara percepción de las dimensiones superiores del espacio solo es posible con el despertar de la conciencia. La huella que un punto deja al moverse en el espacio es línea, la huella que una línea deja en el espacio es la superficie, la huella que una superficie al moverse deja en el espacio es el sólido, la huella que un sólido deja en el espacio al moverse es el hipersólido, la cuarta dimensión de un cuerpo cualquiera. El hipersólido, el hipervolumen, el hiperespacio solo son perceptibles con el despertar de la conciencia. Se nos ha dicho que en su aspecto exclusivamente temporal la cuarta dimensión es el tiempo. Se nos ha informado que la quinta dimensión es la eternidad. En los mundos infiernos el tiempo es demasiado largo y terriblemente aburridor, es tiempo de rocas milenarias. La muerte segunda es necesaria para que las almas fracasadas regresen al caos primitivo original, desde donde deben recomenzar la jornada pasando por las evoluciones minerales, vegetales y animales, hasta alcanzar nuevamente el estado humano. Capítulo 13. La ley de recurrencia. Analizando a fondo juiciosamente la teoría de la reencarnación tal como la han expuesto por estos tiempos los distintos pensadores pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, llegamos a la conclusión de que todos esos autores están totalmente confundidos. La doctrina de la reencarnación viene del culto de Krishna, que es una antigua religión védica. Desafortunadamente esta sublime doctrina fue muy adulterada por tantos y tantos reformadores. En el culto de Krishna se ha dicho sabiamente que solo los dioses, semidioses, héroes, titanes, reyes divinos, maestros y guías de la humanidad se reencarnan, pero las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista propagaron esta idea en forma equivocada, diciendo a las multitudes que todo ser humano se reencarna. Junto a la idea de la reencarnación existe en el Hindustán la idea de la transmigración de las almas, la reincorporación de las almas humanas en criaturas animales. Es claro que el orgullo humano es terrible y como es apenas natural, de ninguna manera fue aceptada la teoría de la transmigración de las almas considerando dicha idea como una alteración o distorsión de la sabia doctrina de la reencarnación.
Jesús el Cristo en los 4 evangelios hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Jamás dijo el gran maestro que todos los seres humanos entrarían al reino. En esto entra la ley de la selección natural. Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entre las ruinas arcaicas de la Edad de Bronce se han encontrado muchas cabezas con coronas de espinas esculpidas en la roca viva. La figura del ex homo no tiene una corona tan solo para recordarnos el hecho histórico del martirio de nuestro adorable Jesús el Cristo, sino para indicarnos la necesidad de fabricar el cuerpo solar de la voluntad Cristo. Es urgente saber, es necesario comprender, que el cuerpo causal es un organismo inefable que también necesita alimento para su nutrición y crecimiento. El alimento del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente es el hidrógeno 6. Mucho hemos dicho sobre los 4 cuerpos, físico, astral, mental y causal. Algunas personas me han escrito preguntando por qué eliminamos el lingam sarira, el cuerpo vital. Yo siempre he respondido a tales personas diciéndoles que el cuerpo vital es tan solo sección superior del cuerpo físico y que por lo tanto en esoterismo se le considera uno con el cuerpo celular. Los clarividentes inexpertos confunden a los cuerpos lunares con los cuerpos solares y hasta caen en el error de creer que la pobre bestia intelectual llamada equivocadamente hombre, tiene ya una constitución septenaria perfecta. Resulta lamentable que los clarividentes inexpertos confundan al Buddhata depositado entre los cuerpos protoplasmáticos lunares con el auténtico y legítimo cuerpo causal o cuerpo solar de la voluntad consciente. El Buddhata, la esencia, es tan solo una fracción del alma humana en nosotros. Resulta absurdo confundirlo con el cuerpo causal. En cierta ocasión mi real ser, el íntimo, sentóse ante la mesa del banquete con 2 personas más. La primera era mi Buddhi, mi Valquiria, la otra era yo mismo, el alma humana vestida con el cuerpo causal. Tomó el Señor la palabra y dijo, yo tengo 2 almas, la primera, Buddhi, es el alma espiritual y es femenina, la segunda es el alma humana y es masculina. El alma humana es la que trabaja, mientras el alma humana trabaja, el alma espiritual juega. Esa es mi doctrina. Esta lección me la enseñó mi real ser Samael en el mundo causal, o mundo de la voluntad consciente. Capítulo 33 El nacimiento segundo. En nuestro pasado capítulo dijimos que el ser, el íntimo, el espíritu divino de cada criatura viviente, tiene 2 almas, Buddhi y Mana superior. El ser en sí mismo es Atman, el inefable. Si cometiéramos el error de darle los calificativos de yo superior, alter ego, yo subliminal, ego divino, etc., cometeríamos una blasfemia, porque eso que es lo divinal, lo real, jamás puede caer en la herejía de la separatividad. Superior o inferior son 2 secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior son 2 secciones del mismo ego pluralizado, Satán. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Dijo lo que tal hombre traía entre sus manos una Biblia y que insistió en dar explicaciones sobre esta. El señor Craspedón ordenó a su mujer despedir al visitante y cerrar la puerta. El citado científico quiso examinar las capacidades intelectuales del jupiteriano y lo metió en un callejón muy difícil, con preguntas complicadísimas sobre la Biblia. Aquel visitante demostró poseer una brillantísima inteligencia pues conocía hasta las raíces más íntimas del griego, del hebreo y del arameo y supo darle a las sagradas escrituras interpretaciones altamente científicas, profundamente filosóficas, extraordinariamente artísticas y trascendentalmente místicas. Después de esa entrevista, hubo 2 entrevistas más en distintos lugares de la ciudad a las cuales concurrió el citado científico acompañado por un profesor de física y matemáticas. Las enseñanzas que dio el jupiteriano en materia de astronomía fueron realmente formidables, todo ese conocimiento es trascendental. El señor Craspedón es un científico serio, no se trata de ningún charlatán. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Jesús el Cristo dice, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno es mío. El Bhagavad Gita dice, entre miles de hombres tal vez uno intenta llegar a la perfección, entre los que intentan, posiblemente, uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. El divino Rabí de Galilea nunca dijo que la ley de la evolución llevaría a todos los seres humanos a la perfección.
Este es realmente un sofisma con el cual quieren siempre justificar sus propios errores. El gran hierofante Jesús el Cristo solo señaló una sola puerta y un solo camino. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. La puerta y el camino están sellados por una gran piedra, dichoso quien puede correr esa piedra, pero eso no es cosa de esta lección, eso pertenece a la lección de Escorpio. Ahora estamos estudiando el signo zodiacal de la balanza, el signo de Libra. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso. Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación con mente quieta y en profundo silencio. El tipo inferior de Libra tiene mucha superficialidad y codicia. En el tipo medio de Libra suelen mezclarse muchas cualidades y defectos de los dos tipos superior e inferior de Libra. A los nativos de Libra les conviene matrimonio con piscianas. A los nativos de Libra les gusta hacer obras de caridad sin esperar recompensa ni alardear o publicar el servicio hecho. El tipo superior de Libra ama la música selecta, se recrea en ella y la goza en grado sumo. Los libranos sienten también atracción por el buen teatro, buena literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 8 Escorpio. 23 de octubre al 22 de noviembre. El gran hierofante Jesús el Cristo dijo a Nicodemus: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino del esoterismo, al magis regnum. Es urgente nacer de nuevo para tener pleno derecho a entrar al reino. El maestro masón tampoco es maestro de verdad, pero simbólicamente sí lo es. Lo interesante es llegar al nacimiento segundo y el problema es sexual en un 100%. Quien de verdad quiere entrar en esa tierra de la cuarta dimensión, en esos valles, montañas y templos de giñas, en ese reino de los dos veces nacidos, tiene que trabajar con la piedra bruta, cincelarla, darle forma, como diríamos en lenguaje masónico. Necesitamos levantar respetuosamente esa piedra maravillosa que nos separa de la tierra de las 1001 noches, de la tierra de las maravillas donde viven felices los dos veces nacidos. Es imposible correr la piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de cincel y martillo. Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado para alzar la piedra que cierra el santuario de los grandes misterios. El nombre original de Pedro es Patar con sus 3 consonantes, P. La traición a la gnosis fue el crimen más grave de la edad de Piscis. Jesús el Cristo y sus 12 pescadores iniciaron una edad que bien podría haber sido de grandes esplendores. Jesús y sus 12 apóstoles gnósticos indicaron el camino preciso para la edad de Piscis, el gnosticismo, la sabiduría del pescado. Es lamentable que todos los libros sagrados de la Santa Gnosis hubieran sido quemados y que se hubiera olvidado el sagrado símbolo del pez. Práctica. Hablando con plena franqueza, es nuestro deber afirmar enfáticamente que esa piedra es el sexo. Pedro, discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado para alzar la piedra que cierra el santuario de los grandes misterios. El nombre original de Pedro es Patar con sus 3 consonantes PTR, que son radicales. P viene a recordarnos con entera claridad a los padres de los dioses, a nuestro Padre que está en secreto, a los Pitaras. T, esta es la Tau, la cruz, el hermafrodita divino, el lingam negro embutido en el yoni. R, es fundamental en el fuego, es el Ra egipcio. Oportunidad nada despreciable para un guerrero metido en la boca del lobo y es claro que el rey de Ítaca, Ulises, supo sacar buen partido de ella. Cuenta la leyenda de los siglos que el astuto guerrero, taimado y artero cual ninguno, cogió una estaca de aguda punta endurecida al fuego y la clavó sin consideración alguna en el ojo frontal del coloso, huyendo después precipitadamente lejos de aquella caverna. Eneas el ínclito varón troyano pudo verificar la realidad de esta historia cuando navegaba rumbo a la tierra de Lacio. Desembarcó con su gente en aquella tierra inhóspita, escuchó el relato de labios de Aquemenides y vio comparecer a Polifemo por entre sus rebaños y se dirigió hacia el mar por la parte en que había un alto acantilado.
Poseídos de pánico los troyanos, se embarcaron con sigilo llevándose a Aqueménides y cortaron las amarras. El gigante sintió el batir de los remos y aunque no pensó en perseguir a los navegantes, clamó con gran voz como cuando un león ruge y 100 titanes aparecieron semejantes en estatura a los altos cedros o a los pinos que adornan el bosque sagrado de Diana. Estos son, pues los gigantes de la antigüedad, los giborim anteipostiluvianos de la Biblia. Vengan a mi memoria las 5 estatuas de Bamián redescubiertas por el famoso viajero chino Youwen Tsang. La más grande representa la primera raza humana cuyo cuerno protoplasmático, semietérico, semifísico, está así conmemorado en la dura piedra imperecedera, para instrucción de las generaciones futuras, pues de otro modo su recuerdo no hubiera jamás sobrevivido al diluvio atlántico. La segunda, de 120 pies de alto, representa con entera claridad al nacido del sudor, la raza hiperbórea. La tercera mide 60 pies e inmortaliza sabiamente a la raza Lemur que habitó en el continente Mu o Lemuria situado en el Océano Pacífico. Sus últimos descendientes se hallan representados en las famosas estatuas encontradas en la isla de Pascua. La cuarta raza representada por la correspondiente estatua, vivió en el continente Atlante situado en el Océano Atlántico y fue aún más pequeña aunque gigantesca en comparación con nuestra actual quinta raza. La última de estas 5 imágenes resulta siendo un poco más alta que el término medio de los hombres altos de nuestra raza actual. Crecieron los aguijones y las ahogaron. Afortunadamente no se perdió mi labor de sembrador porque parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En la de Bamatri, Aditi o espacio cósmico, dentro de la rúnica, entre el microcosmos hombre-máquina o mejor dijéramos animal intelectual, existen muchas facultades latentes que pueden desarrollarse a base de tremendos superesfuerzos íntimos. En la antigua luna antes de que ésta se convirtiera en un cadáver, aquellos que aceptaron la religión síntesis de Jano fueron salvos y se transformaron en ángeles, empero, la mayoría, los enemigos del Maituna, los que rechazaron la piedra iniciática, el sexo, se convirtieron en los luciferes de que habla la Biblia. Demonios terriblemente perversos. Sobra decir que nunca falta una tercera posición. En el apocalipsis lunar cierto grupo frío se volvió caliente y aceptó el trabajo en la novena esfera, el sexo. A esa gente se le dio una nueva morada para que trabaje con la piedra bruta hasta darle la forma cúbica perfecta. La piedra que los edificadores desecharon, vino a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Por aquellos tiempos los helenitas tuvieron una religión espantosamente sanguinaria. Los pontífices de tal culto me sentenciaron a pena de muerte y fui crucificado sobre la cumbre de una montaña cerca de una gran ciudad. La transferencia de todos los poderes vitales de la luna a este planeta Tierra dejó sin vida a la vieja morada selenita. El Buddhata dividido en dos y es claro, encarnado en 2 personalidades diferentes. Rómulo y Remo amamantados por la loba de la ley, alma con 2 nombres, 2 personas, 2 cuerpos. Bien saben los dioses que es posible vivir simultáneamente en distintos tiempos y lugares. Cuánta sabiduría grabó Vulcano en el aura brillante de Eneas. Cuántas profecías. Ved ahí, hombres y dioses, al rey Porsenna, extraordinario, maravilloso, conjurando a los romanos para que admitiesen a Tarquino dentro de los muros invictos de la ciudad. Mirad, el ganso de oro en la cúspide del puntiagudo escudo, agitando sus alas, pidiendo auxilio contra los galos que trataban de invadir el Capitolio romano. Observad, ved, los cofrades alíos con sus danzas marcianas y sus coros guerreros, las castas matronas en sus carrozas, el traidor Catilina atormentado en el Averno, las pálidas furias, Catón el sabio legislador, las naves de guerra, César Augusto, Agripa ayudado por los dioses y los vientos, Marco Antonio y Cleopatra, Anubis el señor de la ley, Neptuno, Venus y Minerva la diosa de la sabiduría. Después, oh Dios, César regresando victorioso a los muros de Roma, las naciones vencidas, hileras de esclavos, rico botín, tronos de oro, reyes vencidos. Capítulo 34. Runa Kaun. A mucho tiempo, en la noche profunda de los siglos, allá en el continente Mu o Lemuria, conocí a Jave, aquel ángel caído del cual habla Saturnino de Antioquia. Ciertamente Jave era un venerable maestro de la Blanca Hermandad, un ángel glorioso de precedentes Mahavantaras.
Le conocí, le vi, fue sacerdote y guerrero entre las gentes de la Lemuria, todos le amaban, adoraban y veneraban. Los hierofantes de la raza purpúrea le concedieron el alto honor de usar coraza, cimera, casco, escudo y espada de oro puro. Resplandecía aquel sacerdote guerrero como llama de oro bajo la selva espesa del sol. En su simbólico escudo, Vulcano, había grabado muchas profecías y terribles advertencias. ¡Ay! 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 Este hombre cometió el error de traicionar a los misterios de Vulcano. Los luciferes de aquella edad que flotaban en la atmósfera del viejo continente Mu, le enseñaron tantrismo negro, maituna con eyaculación del enseminis. Lo más grave fue que este hombre tan amado y venerado por todo el mundo, se dejó convencer y practicó ese tipo pernicioso de magia sexual con distintas mujeres. Entonces, es claro, descendió por el canal medular la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y se proyectó hacia abajo desde el coxis, formando y desarrollando en el cuerpo astral de Jave, el abominable órgano cundartiguador. Así cayó aquel ángel, se convirtió a través de todas las edades en un demonio terriblemente perverso. En los mundos superiores hemos encontrado muchas veces a la esposa sacerdotisa de Jave, es un ángel inefable. Inútiles fueron los esfuerzos de ese hombre por convencer a su esposa, ella jamás aceptó el tantrismo negro de los tenebrosos y prefirió el divorcio antes que meterse por el camino negro. Jave es aquel demonio que tentó a Jesús el Cristo y que tentándole en el desierto durante el ayuno le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra de Dios, respondió Jesús. Cuentan las sagradas escrituras que Jave llevó entonces a Jesús el gran rabir, a un alto monte y que tentándole le decía Itababo, todos estos reinos del mundo te los daré si te arrodillas y me adoras. Ese traidor vive dentro del cuerpo de la voluntad, cuerpo causal. La Biblia cita estos tres traidores en el Apocalipsis de San Juan. Cantadlo así. Inri en reonro un ruanra. Se canta silabeándolo así. Din ri 2, clarividencia, en re, clariaudiencia, on ro, corazón, intuición. Won ru, telepatía, plexo solar. An ra, chakras pulmonares, recordación de pasadas encarnaciones. El gran hierofante Jesús el Cristo cantaba estos mantrams en el oratorium de la pirámide de Kefren. Los 7 signos cabalísticos de los planetas son, para el Sol una serpiente con cabeza de león. Jesús el Cristo es un maestro resurrecto que tuvo su cuerpo físico 3 días en el Santo Sepulcro. Después de la resurrección Jesús se presentó ante los discípulos de Emaús en el camino, y cenó con ellos. Recordemos a Oliverio Cromwell, el padre de las libertades inglesas, Benito Juárez, el forjador del Nuevo México, José de San Martín y Simón Bolívar, padres de la independencia suramericana, etcétera, etcétera. Jesús el Cristo, Buda, Mahoma, Hermes, Zoroastro, Confucio, Fujai, etc., fueron hombres que en determinado momento de la historia supieron comprender su verdadera vocación y se sintieron llamados por la voz interior que emana del íntimo. La educación fundamental está llamada a descubrir por diversos métodos la capacidad latente de los estudiantes. Los métodos que la pedagogía extemporánea está utilizando por estos tiempos para descubrir la vocación de los alumnos y alumnas son fuera de toda duda crueles, absurdos y despiadados. Los cuestionarios vocacionales han sido elaborados por mercaderes que arbitrariamente ocupan el puesto de maestros. En algunos países antes de entrar a preparatorias y vocacionales, se somete a los alumnos a las crueldades psicológicas más horribles. Estos están convencidos de que el ego es divino, ellos creen que el ego o yo es el mismo ser, la monada divina, etc. Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que el ego o yo nada tiene de divino. El ego o yo es el Satán de la Biblia, manojo de recuerdos, deseos, pasiones, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia de familia, razas, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existe un yo superior o divino y un yo inferior. Superior e inferior son siempre 2 secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior, son 2 secciones del mismo ego. El ser divinal,
la monada, el íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma del yo.